Hola a todos, mi nombre es Mario Millán y soy EIR de Geriatría en el Hospital Universitario de Guadalajara, en España. El tema de mi perla científica es la hipodermoclisis en el paciente mayor o lo que es lo mismo, la hidratación por vía subcutánea. Antes de entrar en tema voy a comenzar con una introducción para poner en contexto a la población geriátrica y algunas características de la misma. La sociedad de hoy en día se caracteriza por un envejecimiento progresivo de la población, lo que conlleva un aumento de las enfermedades crónicas, sumado a cualquier proceso agudo que pueda sufrir el anciano. A esto se añaden los cambios fisiológicos propios del envejecimiento y que esta población es vulnerable a sufrir lo que denominamos síndromes geriátricos. La población anciana es muy heterogénea y existen muchos tipos de ancianos, aunque la mayoría los podemos clasificar en las categorías de prefragilidad, fragilidad, discapacidad o dependencia. Todas estas características hacen que sea un grupo de población que frecuente habitualmente los sistemas sanitarios. En muchas de estas visitas a los sistemas sanitarios se les va a ir prescribiendo fármacos con el riesgo de entrar en lo que denominamos polifarmacia, que es uno de los síndromes geriátricos. La polifarmacia también va a conllevar el uso de numerosas vías de administración, una absorción errática de los fármacos, equivocación en las horas, olvidos en las tomas, falta de conocimiento, etc. Para la toma de fármacos, la vía de elección es la vía oral, ya que es la vía fisiológica y es la más cómoda. También es una vía barata, de fácil administración y con buena colaboración por parte del paciente. Sin embargo, hay algunas situaciones en la población geriátrica que van a hacer que la vía oral sea difícil o imposible. Algunas de estas situaciones son que el paciente presente trastornos cognitivos, agitación, disfagia, mala absorción, náuseas y vómitos, alteraciones del nivel de conciencia, etc. Cuando la vía oral es difícil o imposible, es necesario recurrir a otras vías, siendo la vía subcutánea una buena alternativa. Antes de entrar en lo que es la hidratación, vamos a ver algunas generalidades sobre la vía subcutánea. Consiste en la administración de preparados farmacológicos en el tejido adiposo, que es el tejido subyacente a la dermis. La absorción por esta vía es más lenta que por vía intramuscular e intravenosa, debido a que hay menor irrigación sanguínea. Solo se pueden administrar fármacos que no sean irritantes y es un tejido sensible al dolor, pero contiene menos nociceptores que el tejido intramuscular. Las administraciones por esta vía no pueden ser mayores de 2 a 3 mililitros por lugar de punción. La velocidad de absorción va a depender de la irrigación sanguínea del tejido. Entonces disminuye si aplicamos frío local, vasoconstrictores o en situaciones de hipotensión o shock, es decir, cuando hay hipoperfusión periférica, y aumenta al contrario si aplicamos calor, vasohidratadores o hyaluronidasa. La zona de elección de la vía es cualquier zona del cuerpo en el que haya tejido adiposo en cantidad. Normalmente es la zona abdominal, la parte externa de los brazos, la parte externa de los muslos o la zona infraclavicular. En tratamientos crónicos por vía subcutánea es muy importante rotar el lugar de punción para evitar lipodistrofias. Y el ángulo de inyección depende de la cantidad de tejido adiposo que presenta el paciente. Entonces, en pacientes obesos se va a aproximar a los 90 grados de inclinación, mientras que en pacientes caquéticos se va a aproximar a los 45 grados de inclinación. La hidratación o hipodermoclisis es muy importante, ya que la población anciana es muy susceptible de sufrir deshidratación, alcanzando una prevalencia en los mayores de 65 años ambulatorios que oscila entre el 5 y 10%. Algunas de las condiciones que va a propiciar la deshidratación son cambios en los mecanismos reguladores de la sed, cambios en la función renal, coexistencia de comorbilidades y fármacos contribuyentes, ancianos que sean dependientes, que exista alteraciones de la deglución o alteraciones del lenguaje que limitan la demanda del agua. Lo ideal sería que la hidratación del anciano deshidratado sea por vía oral, pero como hemos visto, hay algunas condiciones que imposibilitan el uso de la vía oral, por lo que la hidratación por vía subcutánea es una buena alternativa. Para hidratar al paciente contamos con dos tipos de dispositivos fundamentalmente. Por un lado, la palomilla subcutánea, que puede ser metálica o no metálica, y por otro lado, catéteres periféricos tipo BOCAD cortos que se utilizan habitualmente en la canalización endovenosa. La sueroterapia podemos emplear prácticamente todos los tipos de suero que se emplean por vía intravenosa, salvo los hipertónicos. Aunque una peculiaridad es que en la ficha técnica de los sueros no aparece su indicación por vía subcutánea, aunque la práctica clínica ha evidenciado que se puede emplear de forma segura. Algunas consideraciones son, por ejemplo, que la cantidad de fluidos por vía subcutánea no puede exceder los 1.500 mililitros por punto de punción, siendo el máximo total de 3.000 mililitros en 2 puntos de punción. Y la velocidad de infusión normalmente es en torno a 1 mililitro por minuto. Si se necesita a la vez hidratar al paciente y administrar fármacos, se utilizarán vías subcutáneas diferentes. En pacientes con caquesia extrema que presenta un tejido subcutáneo menor a 1 centímetro, está contraindicada la hidratación y se puede añadir hasta 40 miliequivalentes de CLK en 24 horas, pero no se puede administrar en bolos o mediante infusores. La zona de elección para hidratar es la zona abdominal, ya que presenta mejor absorción y menor riesgo de edema. También se puede emplear la zona infraclavicular, que propicia menos molestias y pocas manipulaciones. Estaría indicada, por ejemplo, en cuidados paliativos. La zona interescapular estaría indicada en pacientes psicoagitados para evitar arrancamientos de la vía.
Y para hidratar al paciente no se debe emplear la parte externa de los miembros superiores, ya que presenta menos cantidad de tejido adiposo. ¿Cuándo está indicada la vía subcutánea? Pues como hemos dicho, cuando la vía oral es imposible o existan alteraciones en el aparato digestivo como náuseas y vómito o diarrea. También en pacientes con alteraciones neurológicas, pacientes en los que la vía intravenosa es incompatible para cuidados paliativos, en incumplimiento terapéutico o cuando hay deshidratación de leve o moderada. Cuando hay deshidratación grave emplearíamos la vía intravenosa. ¿Cuándo está contraindicada? Pues cuando existe anasarca, hipoperfusión periférica, como hemos dicho antes, coagulopatías graves, caquesia extrema o negativa del paciente. También cuando hay claudicación familiar o problemática social, es decir, cuando la familia se niega a manejar la vía subcutánea en domicilio. Algunas ventajas de la vía subcutánea es que existe un menor riesgo de infección, menos número de efectos secundarios, menor número de manipulaciones y proporciona seguridad, confort y autonomía al paciente. Algunas complicaciones, la mayoría son de tipo local, como irritación, edema, hemorragia, eritema. También puede haber reacciones alérgicas o necrosis cutánea. Algunas zonas contraindicadas para la vía subcutánea, por ejemplo, en incisión quirúrgica o cicatrices, zonas de pliegue cutáneo, zonas de piel lesionadas o con heridas, cuando hay abdomen ascítico, como hemos mencionado anteriormente, o en caso de incontinencia urinaria o insuficiencia vascular periférica, evitar la cara interna del muslo. Eso es todo, espero que os haya gustado, muchas gracias por su atención.